Como eres y a menudo te comparas con los demás. Sé que en tu interior a veces eres muy sensible y quieres cambiar las cosas, pero sientes que no puedes o que no eres capaz. Yo sé que tienes muchos miedos e inseguridades y aunque creas que siempre te van a frenar, no es así. Descubre lo que te diferencia del resto, lo que te hace única y lo que más te gusta de ti. Es normal que te importe lo que opinen los demás, pero al final eres tú quien debe aprender a valorarse y a cuidarse. ¿Te cuento un secreto? Serás psicóloga. Pronto descubrirás que cada uno es perfecto como es y merece lo mejor. Y tu misión será lograr que todas las personas se den cuenta de esto. Así que ponte las pilas, porque tenemos mucho que hacer. Me reúno con un grupo de adolescentes para hablar de la autoestima, conocer qué significa para ellos y descubrir la importancia que tiene en esta etapa de sus vidas. Hola a todos, mi nombre es Silvia Congost, soy psicóloga y me gustaría hablar con vosotros de un tema que a mí personalmente me apasiona. Ya llevo años trabajando en él y he escrito unos cuantos libros también y se trata de la autoestima. Decía el escritor Mark Twain que una persona no puede estar cómoda sin su propia aprobación, si no se aprueba y se acepta a sí misma. Y la verdad es que yo creo que esto es totalmente cierto. Si una persona no tiene una buena autoestima, no se gusta, se siente mal consigo misma, se compara con los demás, esto va a afectar a todas las áreas de su vida, a la hora de relacionarse con su familia, relacionarse con su pareja, relacionarse con los amigos, en el trabajo. Nos afecta a todo absolutamente la autoestima. Yo debo confesaros que cuando tenía vuestra edad, mi autoestima no era muy buena. Yo era una persona muy insegura, que no me sentía a gusto, me miraba, no me gustaba, en fin, y eso pues evidentemente tenía unas consecuencias importantes para mí. Por lo tanto, quiero que hablemos de este tema a lo largo de este rato que vamos a compartir. Si os parece bien, vamos a empezar con un juego. Os voy a proponer que cerréis los ojos ahora durante unos segundos. Vamos a cerrar los ojos y quiero que imaginéis que delante tenéis un espejo. Imaginad que os ponéis ahí enfrente, veis vuestro reflejo. ¿Cómo os sentís al miraros? ¿Os gusta lo que veis? ¿Vale? Ya podéis abrir los ojos. Contadme, ¿qué es lo que más valoráis y lo que menos valoráis de vosotros mismos cuando os miráis? Si algo resume cómo me veo es ilusión. Una de las cosas que más nos queda por descubrir somos nosotros mismos. Y eso puede dar mucho vértigo, pero si sabes afrontarlo con alegría, con una ilusión, afrontas el futuro con esperanza y sabes que realmente está en tus manos todo lo que puedes hacer a partir de ahora. Juan. Pues sinceramente yo cuando he cerrado los ojos me he visto como una hoja en blanco. Veo un montón de caminos en los que puedo cambiar la persona que tengo delante. Andrea. Yo soy una persona que suele mirarse siempre suele fijarse siempre primero en lo negativo y luego en lo positivo. Y al cerrar los ojos, la verdad es que me ha dado un poco de ganas de llorar. No sé por qué, pero sí, me ha dado un poco de ganas de llorar porque es en plan, siento como que he tratado muy mal a la persona que estaba viendo en ese espejo. Y duele porque soy la persona que más se debe querer y, jolín, me he tratado muy mal, la verdad. ¿De qué forma sientes que has tratado mal a esa persona que has visto? Si te soy sincera, de todas las maneras posibles. Vale. Yo creo que psicológicamente hablando, físicamente también me he hecho mucho daño. O sea, creo que he sido muy mala conmigo misma y por eso me ha entrado un poco de pena. A mí me pasa un poco como a Juan y cuando me miro al espejo veo todo lo que he sido y todo lo que me ha llevado a donde estoy ahora y proyectos de futuro, de decisiones, como ha dicho, y con muchas ganas de afrontarlo y de quererme un poco más, que hay veces que hace falta recordarse que uno mismo se quiere. Antes me ha dado un poco de vergüenza decirlo. He pensado en mis logros. O sea, me he visto a mí como una persona que se propone pequeñas metas y que, quieras que no, las acaba consiguiendo. Me gusta verme en el espejo porque veo que la persona que se refleja es mucho más fuerte, pero la imagen que tienen los demás de mí a lo mejor es bastante más positiva que la que yo tengo mía propia. Hablar de autoestima no tiene sentido sin reflexionar sobre nosotros mismos. De hecho, cuenta la leyenda de la antigua Grecia que los visitantes que consultaban el oráculo de Delfos, lo primero que encontraban en el templo era una frase que decía «Conócete a ti mismo». Os suena, ¿verdad? Fue una frase
que repitió muchísimo el filósofo Sócrates a sus discípulos. Y yo sé que dicho así puede parecer muy sencillo, pero llegar a conocerse a fondo realmente es complicado. En psicología es lo que llamamos el autoconcepto. Pero aparte del autoconcepto hay otros pilares sobre los que construimos también nuestra autoestima. Uno de los mayores expertos del mundo en este tema es el psicólogo Walter Rizzo, que nos quiere hablar también de estos pilares. Vamos a escucharle. Hay 4 pilares básicos de la autoestima que se pueden desarrollar y se pueden enseñar. El autoconcepto es si tú te aceptas como persona o no. Es que tú no te lastimes a ti mismo. El segundo pilar, la autoimagen, es que tanto te gustas o no te gustas. Y entender esto, que a vos no te valida la gente, te validas tú mismo. Porque si tú crees que los que te dan valor es la gente, de acuerdo a lo que te dice, estás expuesto. Se juntan 10 a hablar mal de vos y te destruyen. El tercer pilar es el autorreforzamiento, es que yo me dé gustos. El niño tiene que aprender a autoelogiarse, autorreforzarse. Lo hice bien. Ah, no, que eso es mucha condescendencia. No, eso es lo normal. El último pilar es la autoeficacia, que es muy importante. La autoeficacia es qué tanta confianza tienes en ti mismo. Si tienes confianza en ti mismo, si crees en ti como persona, ¿no? Si crees que tienes la habilidad y las competencias necesarias para poder enfrentar una situación y persistir en esa situación. Entonces hay que enseñarle a los niños, a tener confianza en ellos es ponerse a prueba. No es ponerle velas al sufrimiento, sino es la cultura del esfuerzo. Lo importante no es las veces que te caigas. Eso es lo que habría que decirle a todos los niños. No es las veces que te caigas, que te tumben, es las veces que te levantes. No se trata de tener una autoestima por las nubes, ni tampoco de ser unos engreídos, sino de tener una buena autoestima. ¿Qué os parece si ahora ponemos a prueba lo que nos ha contado Walter Rizzo? Vamos a ver si tenemos o no una buena autoestima. A continuación os voy a decir una serie de frases y me gustaría que levantaseis la mano cuando os identifiquéis con alguna de ellas. Vamos a ver la primera. A veces daría mi opinión, pero me callo por miedo a decir algo que esté mal y que los demás luego se rían de mí. Yo, por ejemplo, cuando estaba en tercero de la ESO, ¿vale? me intenté suicidar. Y en ese caso, por ejemplo, se lo dijeron a los adultos que tenían que llevar a cabo como una... No sé explicarme. Es que este tema, lo siento muchísimo, me resulta muy complicado explicarlo. Claro, normal. Pero sí es verdad que, por ejemplo, yo se lo comenté al director y nada, bueno... Creo que no tuve ni apoyo ni nada, entonces fue en plan, ¿para qué lo he contado? Entonces ya a partir de ahí como que me metí muchísimo en mi burbuja y dije, mira, el paso de contarlo, y encima me dijeron, recuerdo que las personas que me hacían bullying todos los días llegaron de saber la noticia y vienen 3 personas cachondeándose y mirándome así, diciéndome a la cara, ni eso sabes hacer bien. Hostia, y la profesora está ahí. Y es en plan, maneja la situación. No la manejaba nadie, pero ni la profesora ni el director, que luego le dije, oye, se han estado cachondeando de mí. Y dice, bueno, es que nosotros estamos evitando conflictos en el sentido de que, por ejemplo, no te arrinconen y no te peguen. Si tuviera delante a una de esas personas, le diría cualquier cosa, que es gente vacía por dentro y gente que realmente necesita ayuda. Porque es gente que ninguno actuamos de normal con ese comportamiento. Alguien que es así de normal no es alguien sano, no es alguien que esté bien. Hacerles reflexionar sobre el porqué, de dónde sale toda esa ira que tienes que exteriorizar con otra persona que no te ha hecho nada. ¿Quién más ha levantado la mano? Ignacio. Desde muy pequeño, desde siempre he sido una persona muy abierta, que he expresado todo lo que quería expresar en los grupos y cuando me pasó esto de la malformación, siempre pensaba, es que va a haber personas que van a decir, mira, el que va en silla o que me iban a mirar mal, pero llegó un momento en el que dije, este soy mi nuevo yo. Muy bien. Y me van a tener que ver así hasta el resto de mi vida. Escuchando la historia de Ignacio, para empezar me he puesto en su lugar y he pensado que yo jamás sería tan fuerte como él y me encantaría tener ese tipo de fortaleza dentro de mí. Cuando se es gordo, porque yo llegué a pesar 105 kilos, escuchar comentarios todos los días de
gordo, tetitas de azúcar, etcétera, etcétera, mogollón de insultos, no quieres compartirlo con nadie. Y los comentarios de los demás afectan muchísimo, mucho más de los que te puedes decir a ti mismo. En la universidad me obligué a cambiar ese chip, dije ya no más, no quiero volver a esa etapa del instituto, me forcé a hablar más. Muy bien. De decir, se me va a escuchar, se me va a tener en cuenta, y creo que en la universidad a día de hoy se me tiene bastante en cuenta. Cuando vivimos situaciones duras, situaciones que nos ponen al límite, que muchos de vosotros habéis pasado este tipo de situaciones, es cuando uno se da cuenta de lo fuerte que es. Esas situaciones nos obligan a buscar en nuestro interior todos los recursos que tenemos, la fuerza que tenemos, lo capaces que somos de revertir la situación y de seguir adelante. Y eso, si sabemos aprenderlo, si sabemos verlo y entenderlo, nos ayuda muchísimo a fortalecer la autoestima. A mí lo que me sube la autoestima es sentirme realizado. Cuando llevo una ropa nueva, digo, hoy sí. Es el encuentro, el estar con amigos. Levantarme, mirar al espejo y decirme, hoy va a ser un buen día. Bueno, y ponerme música. A mí la música me ayuda muchísimo. Es tener una conversación muy larga después de una noche de cervezas con un amigo al que quiero mucho. Una canción que se llama Te tienes a ti, que es de Rafa Espino, porque dice cosas muy bonitas como a pesar de lo malo te tienes a ti para levantarte y seguir adelante. Lo que voy a decir creo que es un poco absurdo, pero el arte es algo que me hace sentir súper bien. Muchas veces los padres piensan, eso es así, que toda la influencia que pueden ejercer encima de sus hijos, encima de vosotros, se acaba cuando llegáis a la adolescencia. Sé que lo que dicen y piensan vuestros padres y madres os afecta mucho, que para vosotros es muy importante su aprobación y su reconocimiento. Y además, esa aprobación y ese reconocimiento es algo que condiciona muchísimo la que será después, el día de mañana, vuestra autoestima. Quiero que levantéis la mano si os sentís identificados. Siento que mis padres están orgullosos de mí. Muy bien. Pablo, tú no has levantado la mano. No. Me pasa muchas veces que siento que no están del todo orgullosos o satisfechos. También mi situación que, bueno, he decidido dejar la carrera que he empezado hace poco, pero ha habido momentos en los que me he sentido que no estaba siendo aceptado, no era lo que ellos querían, incluso he sentido al principio que no era lo que debía de hacer. Al final, hablando con ellos, les he intentado como que se den cuenta de que realmente es lo que debía de hacer y he elegido como el camino correcto. En esta vida tenemos que hacer o lo que queremos hacer o encontrar qué es lo que queremos hacer. Y estoy ahora en el proceso de encontrar qué es lo que quiero hacer. ¿Paula? Yo tengo mucha suerte y le doy gracias, pues, supongo que a la vida de darme los padres que me han dado, y a lo mejor también un poquito de culpa pues la tengo yo porque siempre pretendo hacer algo para que ellos se sientan orgullosos. Y esto me lo pone muy difícil cuando a lo mejor no llego a algo que quiero. Es como doble decepción, decepción por ti mismo y por la persona a la que has decepcionado. Pero sí que es verdad que siento esa presión que yo misma me la pongo relacionada con ellos de tengo que contentarles, y ya no solo con ellos, sino con todo el mundo. Parece como que le debo algo a los demás y en verdad quien me lo debo es a mí misma. Yo pensaba que no le debía nada a mis padres, pero analizándolo, yo sí que creo que mis padres, o sea, yo quiero que mis padres estén orgullosos de mí. Y yo pensaba, digo, yo quiero una buena nota para mí, para yo sentirme orgullosa, pero yo en el fondo lo que quiero es que mi madre me diga, enhorabuena, cariño, estoy muy orgullosa de ti. A mí me pasa mucho, yo tuve un gran cambio también con la cuarentena y con mis padres y demás, y una vez que me puse a hablar con ellos me di cuenta que, oye, ellos mismos me lo dijeron, cuando tú sacas una mala nota, no vengas a pedirnos perdón, porque es por ti, porque nosotros vamos a estar felices cuando tú estés feliz, que es lo que comentabais. Se trata de ponerte a veces, que yo sé que cuesta, porque a mí me cuesta mucho, ponerte en primera persona y en primer lugar y decir, primero importo yo y luego ya los demás. Y seguro que eres una persona también muy perfeccionista, me imagino. Muchísimo. Ya, sí, porque normalmente cuando tenemos esa tendencia de querer impresionar a nuestros padres, que estén orgullosos, eso nos lleva a un nivel de exigencia y de perfeccionismo muy alto y es muy desgastante esto. Carlos. Yo creo que esa autoexigencia, el tener el listón siempre súper alto, nos hace también tener un umbral del fracaso, digamos, súper frágil. Decía, la mínima es que ya no he satisfecho las expectativas, y ahí es cuando a mí me gusta remitirme a ¿y qué es lo que me mueve a hacer esto? Muy bien. Porque yo al final, ¿por qué lo estoy haciendo? Muy bien. Por el qué bien, por el aplauso de después, y hay una muy delgada línea entre hacerlo por simplemente complacer a tus padres o a tus amigos que te digan qué bien, o hacerlo para superarte, o hacerlo porque los quieres. Creo que siempre he sido una persona que ha dicho,
voy a dar lo mejor de mí y muchas veces no lo he hecho. Y en ese sentido creo que sí he decepcionado a mis padres. Habías dicho que te ibas a esforzar, no lo estás haciendo, es algo que negativo para ti. Y en ese sentido creo que sí es un pelín decepcionante. Otra frase que os quiero comentar, a ver si alguien se siente identificado, es: me siento solo. Pienso muchas veces que los demás pasan de mí. ¿Quién siente esto? Gonzalo. Siento como que mi identidad no está formada y eso ha sido mucho problema para mí porque muchas veces siento que no pertenezco a ningún sitio. Entonces muchas veces no son mis amigos que como que no se centran en mí, sino que soy yo el que va desapareciendo. Entonces hay un momento en el que te vas aislando porque no sabes quién eres, entonces como que vas acabando tú haciéndote tu propia burbuja. Ya. Y a mí, por ejemplo, lo que me ayudó fue la cuarentena, porque a raíz de la cuarentena me tuve que aislar yo solo y dije, vale, toca pensar en quién eres. Yo creo, como estaba comentando Gonzalo, que algo clave en esas situaciones, y yo creo que es bonito incluso, es sentirse vulnerable y sobre todo reconocerlo. Muy Darte importante. cuenta de que está llegando a ese punto, porque no quiero ni mucho menos romantizar el sufrimiento, faltaría más, pero creo que ese punto es necesario para decir, oye, yo soy humano, tengo mis partes buenas, tengo mis partes malas, y los que me rodean exactamente igual, o sea, que no es absolutamente nada malo, sino un punto de partida para a partir de ahí progresar, avanzar y sobre todo pues crecer, ¿no? Que sí que es verdad que hay veces que nos fortalecen esos errores, esos fallos, esos fracasos y no siempre hay que pasar por ello, pero muchas veces nos aportan más. Yo soy consciente de que es fundamental pararse a reflexionar, parar un momento, decir, venga, ¿qué me pasa? Yo qué sé, un día estás triste, estás llorando y te dicen, venga, sécate las lágrimas, que no pasa nada y venga, para la calle, te animas. No, joder, quiero sentarme, quiero llorar, me apetece, lo necesito. Y creo que, o sea, esto es falta de educación totalmente. Nos cuesta mucho lidiar con la tristeza o con estados de ánimo que no están tan bien vistos, ¿no? Pero es Y necesario. Es necesario, es muy importante y sí, debemos permitirnoslo, esa parte de mostrarnos vulnerables. Yo creo que a mí me cuesta mostrarme vulnerable. Creo que lo más tocho y lo más vulnerable es decir la verdad, lo que pienso y cómo me siento. A veces llorando, dejando que ver que estás sufriendo, es como puedes como derribarte y de eso, de caer, levantarte. Si te muestras vulnerable, te hace muchísimo más fuerte. O sea, 100% creo en esa teoría. Hoy no me seco las lágrimas, simplemente me voy a permitirme estar triste, porque mañana estaré mejor y voy a valorar que estoy mejor y lo voy a valorar porque el día anterior he estado triste. Sí, creo que te hace muchísimo más fuerte. Fijaros que a colación de esto que estáis comentando, la profesora Brené Brown, a la que admiro muchísimo, lleva décadas investigando la vergüenza y la vulnerabilidad de las personas. Ella habla mucho sobre este tema y dice que lo que el resto piense sobre nosotros, nos guste o no, nos afecta. Pero para ella la clave está en que solo debería afectarnos la opinión de aquellos que sabemos que nos quieren de verdad. ¿Os ha ocurrido alguna situación en casa o con amigos en la que hayáis sentido que la opinión de los demás os estaba haciendo daño? Por ejemplo, una chica me dijo, buah, es que gritas un montonazo cuando cantas. Mira, no me digas eso. Yo en plan, ya como me lo creé yo misma y estuve como cerca de 5 meses sin cantar. ¿Por un comentario? Por un comentario. Fíjate. Me desvaloricé muchísimo y de hecho tengo un montonazo de comentarios positivos de gente que dice, oye, pues cantas súper bien. Era como un sentimiento de que necesitaba ser mejor de lo que era, porque siempre estaba compitiendo conmigo misma. ¿A quién querías impresionar? A nadie. ¿Seguro? Yo quería que mi madre se sintiera orgullosa de mí, pero claro, la verdad es que sí. Yo entendí muy bien cómo respondió Andrea cuando le has preguntado, ¿pero querías impresionar a alguien? Y ella respondió que no. Y es verdad que yo, o sea, siento eso porque sí que es verdad que hay personas a las que quiero impresionar, pero también creo que la persona a la que más estoy intentando impresionar es a mí mismo. No sé lo que valgo, así que voy a demostrarme lo que valgo sacando un 10 en esta asignatura o metiendo el gol del partido. Tú no puedes basar tu valor con algún resultado concreto que obtienes en alguna cosa que haces, porque si no, es lo que dices, si me sale mal, ¿qué? ¿Ya no valgo? ¿Ya no voy a llegar a ninguna parte en mi vida? No, porque todos fallamos, todos en alguna ocasión vivimos una situación que interpretamos como un fracaso, que en realidad es un aprendizaje, si logramos aprender de ello, y eso no nos define, no define nuestra valía, por supuesto. La única crítica de la que me guío o que me puede hacer daño es la de mi madre. O sea, es la única persona que si me dice, hoy vas mal, yo digo, joder, me tengo que cambiar. Quizá dijeran alguna cosa de mí que yo no estoy muy segura, pues sí que me afectaría. Me afecta, pero intento trabajar en ello y que no, porque una persona que no me conoce no tiene por qué juzgarme, entonces estoy trabajando en que no me afecte.
Cuando ha dicho, por ejemplo, Andrea, de tengo 500 comentarios positivos y uno, que es el negativo, que es el que me machaca, Claro. que es una cosa que antes también me pasaba a mí. Sí. Y creo que también lo que tenía que aprender era saber cuál es el que tiene el valor para mí. O sea, si seleccionas a las personas correctas, quien realmente son tus amigos, quien te valora, quien sabe que ven tu potencial y quien tú también valoras, esas personas son los que realmente a mí me importan esos comentarios. Alguien que coja de una red social, que me ponga cualquier comentario, que no conozco de nada, al final todos los comentarios tocan y machacan y otros también son positivos, pero es la cuestión de saber seleccionar quiénes son los que dan los comentarios que tienen valor. Estoy totalmente de acuerdo contigo, pero sobre todo imagínate, ¿vale? Que estás en una clase con 25 personas y todas esas personas te están insultando continuamente. No te dejan un día. Tú ya estás pensando, tienes incluso en tu mente la idea de que para estar así mejor no quieres vivir. Entonces, en esa situación, no, de verdad, yo me lo planteo. ¿Cómo intentas tener tú ahí autoestima o sentirte bien contigo misma? Es imposible. No. Si tú tienes una situación en la que todos los que te rodean te están atacando de esa forma, te están juzgando, te están menospreciando, te están criticando, tendrás que pedir ayuda a alguien para porque algo está pasando ahí. Eso no es sano, no es normal y es un indicador de que hay algún otro problema añadido. Creo que todo el mundo que esté pasando por una situación similar debería contar con apoyo y no callarse, porque yo lo peor que hice fue callarme demasiado tiempo y ya cuando la cosa explota es cuando ya pues nos damos cuenta de la gravedad de la situación. Me quedo reflexionándolo y pensándolo y es que es muy fácil decirlo, pero hacerlo, de verdad, o sea, cuando te dicen un comentario negativo, ¿de verdad vas a pensar no me voy a quedar con el negativo, me voy a quedar con los positivos? Cuanto tú más te valoras y tienes claro tu potencial, tus capacidades, el valor que tienes, lo que mereces, menos te va a afectar cuando otra persona te dice lo contrario. Cuando tú trabajas tu autoestima, la fortaleces y despiertas esa conciencia de es verdad, yo tengo este potencial, tengo esa capacidad, tengo esos dones, porque todos tenemos un talento u otro. Todos, no los mismos, pero cada uno debe descubrir cuál es su talento, qué es lo que nos hace especiales. Y ahí es cuando nos va a afectar menos lo que nos digan los demás. En esta conversación, fijaros que está quedando clarísima la influencia que tiene en vuestra autoestima el entorno, la familia, los amigos, los profesores. Pero de la misma manera que existen esas personas, también hay personas que son tóxicas y que dejan nuestra autoestima por los suelos. ¿Quién de vosotros ha conocido alguna persona así? ¿Habéis sentido que alguien destruía alguna vez vuestra autoestima? A mí me ha pasado desde muy pequeña porque empecé a sufrir bullying en infantil por temas de racismo, básicamente. Entonces, pues ya desde ahí me costó mucho aceptarme porque yo me preguntaba siempre, ¿y por qué no soy como los demás? Claro. ¿Qué es lo que pasa conmigo? Etcétera. Yo quiero cambiar. Yo de pequeña decía, yo cuando sea mayor me voy a aclarar la piel, o yo quiero tener el pelo liso. Sobre todo me ha pasado con el pelo, que es algo que siempre, bueno, lo tengo rizado de naturaleza y es algo que me ha costado muchísimo aceptar de mí. Ha sido este curso justo que ya he dicho, bueno, esta eres tú, este es tu pelo y encima estás guapísima, que lo sepas. Yo no lo digo a mí misma. Muy bien, muy bien. A mí me ha gustado mucho lo que ha dicho Rita, porque yo cuando la he conocido, no sé, como que dice que cambia mucho de estilo y demás, y se ha atrevido a llevar su pelo natural, como a ella le gusta, y eso la verdad que a mí me ha animado mucho, porque yo soy mucho, por ejemplo, de taparme las pecas. ¿Sientes que debido a sentirte diferente, eso ha llevado a que algunas personas se hayan comportado de forma tóxica contigo, haciéndote sentir mal, ¿no? Bueno, pero yo me he sentido más diferente por la influencia externa que he tenido. Claro. Porque desde pequeña me lo han hecho sentir así. Claro. En el momento en el que te ofendes un poco o te muestras un poco herido, pues era una broma, hombre, no te ofendas. Pero esos comentarios que siempre, o que intentan parecer los más inocentes, son siempre los que luego calan y dices, ostras, ¿y si es verdad lo que me acaba de decir? ¿Y si de verdad fallo en esto? Pero fijaros, te calará si tú tienes un punto de inseguridad en ese tema. Si te tocan un tema en el que tú no te sientes seguro y te hacen esa broma, que detrás de la broma igual hay algo, pero va a hacer daño y te hará daño si tú no tienes eso trabajado. Obviamente, sí, sí. Claro. Y luego la reacción de los demás también afecta mucho a cómo tú, aunque seas muy seguro, si ves que el resto del grupo, porque son estas situaciones de grupo,
se ríe mucho o alguno hace un comentario un poco dándole la razón al cacho de la broma, hay veces en los que, como sea un mal día, ya vas a llegar a tu casa y vas a decir... Sí, es así. No, y la verdad es que no es fácil salir de una relación que es tóxica con alguien. Puede ser una relación de pareja, una relación de amistad, una relación también puede ser con un familiar que sea tóxica. Una de las características de este tipo de relaciones es que nos hacen sentirnos atrapados, porque si nos queremos será mucho más fácil establecer límites sanos en todas y cada una de nuestras relaciones. Esto también es muy importante, ser capaces de poner límites, de decir no. Cuando tú estás seguro y dices no, con tranquilidad ves que no pasa nada. Igual que cuando tú le dices algo a alguien y te dice que no, tú sigues tu relación con esa persona. Y al revés, pasa igual. Luis Rojas Marcos es uno de los psiquiatras más reputados del mundo. Entre otras muchas cosas, él ha sido responsable del sistema de salud y hospitales públicos de Nueva York. Desde allí, desde Nueva York, quiere compartirnos una reflexión. Vamos a escucharle. El lenguaje es fundamental para tener una autoestima saludable. Cuando nos hablamos a nosotros mismos, hay expresiones como te quiero, cuéntame o perdona, que son fundamentales a la hora de vivir y de convivir. Y parece fácil si uno oye, por ejemplo, perdona, ¿no? Sin embargo, no es algo tan fácil en ciertos momentos de nuestra vida, de nuestro día a día, porque a veces eso de perdona lo llevamos como que es una forma de rebajarnos, por ejemplo, o de perder respeto por uno mismo. El pedir perdón es muy útil porque no solamente es un ejemplo para quien nos escucha, podemos incluso ayudar a esa persona, pero además nos ayuda a nuestra autoestima y a nuestra satisfacción con nosotros mismos. Porque una vez que has pedido disculpas o has pedido perdón, pues te sientes mejor. Es decir, cuéntame, quiere decir, para empezar, que estás dispuesto a escuchar. En segundo lugar, estamos animando a la persona a compartir con nosotros sus sentimientos, sus ideas, sus fantasías, a lo mejor, ¿no? Y eso es muy útil, el desahogarnos. Y la expresión de te quiero es poderosa. El decírselo también a alguna persona que por quien sentimos ese cariño, sentimos esa conexión, que no os dé apuro. Y si hacéis la prueba, veréis la utilidad que tiene para vosotros, que lo decís, y para quien escucha esa expresión. La manera en la que nos hablamos a nosotros mismos tiene un impacto inmenso en nuestra autoestima. La puede hacer crecer o la puede destruir por completo. Ese diálogo interno, ¿no? Esa vocecita que tenemos en nuestra cabeza que no deja de hablar. ¿Cómo os habláis a vosotros mismos? ¿Qué tipo de cosas o palabras os decís? Yo a mí misma me trato muy mal, porque a lo mejor veo un fallo en una persona externa y no le doy tanta importancia como lo que hago yo. Si a lo mejor, pues yo qué sé, me he ido de la boca hablando con alguien, discutiendo, pues es que me lo estoy repitiendo todo el rato y en mi cabeza se vuelve a hacer la escena de la discusión y me machaco muchísimo constantemente. Y eso me repercute, por ejemplo, a insomnio, me repercute con las relaciones que tenga con las personas. Y tú pides ayuda de alguna manera, necesito cambiar, pero tampoco sabes cómo hacerlo, porque es el problema y por lo que estamos aquí, no nos han educado a cuando te hundes en el pozo, salir. Fijaros, nosotros no podemos evitar que un pensamiento se active en nuestra cabeza, esto es algo que es automático, pero sí que podemos, cuando nos damos cuenta de que estamos pensando eso, decidir qué hacemos con ese pensamiento y está en nuestra mano decidir si alimentamos o no alimentamos esos pensamientos. Siempre podemos dar un golpe, pegar un grito y decir basta, no quiero dar más vueltas a esto, se acabó. ¿Y qué hacer? Pues centrarnos en otra cosa, tratar de distraernos. No podemos pensar en dos cosas a la vez. El trabajo interior es importante, pero ese rollo de voy a trabajar en mí mismo y la sociedad es el problema, no lo veo correcto, porque creo que es importante trabajar nuestra autoestima, pero creo que también es importante trabajarla de los demás. ¿Y tú, Juan, cómo te hablas a ti mismo? Depende mucho del momento en el que esté y eso es algo que debo trabajar en mí. Y eso lo reconozco porque
creo que cuando tengo una buena autoestima, pues me convierto en la mejor persona que puedo ser y me quiero mucho a mí mismo. Pero cuando me baja la autoestima, me empiezo a hablar bastante mal y ahí es cuando viene lo que decía María antes del perfeccionismo. Y creo que eso es un resultado de una falta de autoestima. Digo, ¿qué fuerza tienes? Ole tú. Entonces yo sí que creo que tengo una buena autoestima a día de hoy. Uno es como es y yo me he dado cuenta que si uno no se quiere, los demás no te van a querer. Creo que es un poco cambiante, porque hay veces que puedes estar muy abajo y estar muy arriba, o al revés, pasar de estar muy arriba a estar muy abajo. Creo que tengo una autoestima de verdad, porque pienso en mí y antes no lo hacía. He aprendido a vivir conmigo y he aprendido a escucharme a mí mismo, que eso me parece muy importante porque creo que ahora escuchamos demasiado lo que dicen fuera y no profundizamos en nosotros mismos. Cuando se habla de la autoestima en vuestra generación, pienso que no se puede comprender bien sin hacer alusión a las redes sociales. Habéis crecido con ellas, ¿verdad? YouTube, Instagram, TikTok, son lugares en los que compartís lo que os pasa, compartís lo que pensáis, lo que hacéis. Quiero presentaros a Danae Merced. Ella es periodista, modelo y tiene más de 2 millones de seguidores en Instagram. Como ella dice en su cuenta, no dejes que las fotografías y los vídeos de los demás te hagan sentir mal. No te compares con nadie. Vamos a escucharla. Hola, me llamo Danae Mercer y soy periodista dedicada a la salud. Hablo a diario a más de 2 millones de mujeres y adolescentes sobre la percepción corporal y el amor propio. Durante mucho tiempo, las redes sociales me hicieron sentir que tenía algún problema con mi cuerpo, que no era perfecto, que no era lo bastante bueno, e incluso que mi vida no era lo bastante buena. Me encantaría que los adolescentes entiendan que casi nada de lo que vemos en redes es real. No me refiero solo a que todo esté retocado con Photoshop, porque hoy en día ellos ya saben cómo funciona eso, sino a detalles como las poses, los ángulos, la iluminación, lo que llevas puesto. Detrás de las cámaras he visto todo el proceso del posado, a estilistas eligiendo la ropa, todo ese trabajo que hay detrás de las sesiones de fotos profesionales. Es lo que usan los influencers en las fotos que suben a Instagram y a TikTok. ¿Os sentís bien después de estar mirando el móvil? ¿Os sentís bien después de estar en TikTok? O como sucede con muchos adolescentes que me escriben, eso os hace sentir mal con vuestro cuerpo y con vuestra vida. Qué interesante, ¿verdad? ¿Qué os parece lo que nos acaba de contar Danae? Gonzalo. Muchas veces confundimos tener autoestima con tener una imagen ideal, que creemos que esa imagen, que para ser guapísimos, tener un cuerpo perfecto y eso, es lo que nos va a hacer súper felices y tener muchísima autoestima. Sí. Muchas veces creo que en nuestra generación lo peor es eso, que enfocamos eso, entonces nos engañamos a nosotros mismos colgando una foto de estoy guapísima, cuando mientras la estás colgando puedes estar llorando perfectamente, te dan 5 likes, ya te pones contenta, pero es que en realidad ni tú puedes cumplir esa expectativa de estar siempre así, entonces te estás destrozando a ti, porque dependes de algo que no es real. ¿Sois sinceros con la imagen de las imágenes de vuestro cuerpo que compartís en las redes o hacéis ahí...? Bueno, con esta cosa que es tan popular ahora de ponerse los filtros en los Insta Stories, y claro, tienes toda la calidad del móvil y dices, me voy a poner este filtrazo. Mira, yo tengo los ojos verdes, pero decía, no, los quiero azules, los quiero un poco más claritos, tal, y lo cuelgas. Y mi madre me venía y me decía, María, se nota tanto que te has puesto algo en la cara, o sea, y digo, joder, pero es que si no, no me veo guapa. Y yo también hice ese clic de decir, tío, la gente sabe cómo soy, se nota, porque la gente te conoce y sabe cómo eres. Entonces, María, cuelga lo que eres, cuelga como eres y ya está. Y a partir de ahí ya empecé a colgar las fotos tal y como era. Ahora cuelgo lo que me dé la gana y a quien le guste bien y a quien no, pues nada. Muy bien. Yo he tenido una opinión muy semejante a la de María. Cada vez que entro en una red social, me pongo un filtro. Te quita esas inseguridades o esas imperfecciones que a lo mejor tú te ves. A mí los filtros me gustan. Intento no utilizarlos, pero es algo inevitable. Yo creo que no nos sabemos querer. Y los filtros son una manera de maquillarnos de tal forma que no se vea cómo somos de verdad. Me comparo con chicas a lo mejor perfectas que llevan 20 filtros o un montón de Photoshop y tú dices, claro, es que, jolín, mira qué cuerpo, mira qué cara, mira qué guapa es. Muchos de los, sobre todo de la zona de Valencia, que es donde están la mayoría de influencers, entre comillas, de España ahora mismo, yo sé que, por ejemplo, cuando van a hacerse fotos,
llevan 2 maletas enteras de ropa, 2 fotógrafos profesionales. El trabajo que ponen detrás de 2 fotos que suben a Instagram son verdaderamente pues, un trabajo de producción que lleva su tiempo. Lo que me da el mundo de las redes sociales es miedo a la superficialidad. Porque yo no sé si os ha pasado que os dicen, oye, ¿conocéis a tal? ¿Y qué es lo primero que hacéis? Buscarlo en Instagram, ¿no? Sí. Y decir, y es que nos creemos que entrando en su perfil podemos saber quién es la persona que está detrás de esa cuenta. Y sobre todo lo idílico, ¿no? De todo, porque yo no he visto ninguna foto de un examen suspenso en un Instagram. Pues por ejemplo, para mí las redes sociales son una forma así de exteriorizar lo que siento. Me ayuda mucho a desahogarme, pero no las utilizo para hacer feliz a los demás. Creo que hay mucha mentira en Instagram y a pesar de que lo veo de primera mano, sigo siendo parte de ello. Está claro que no podemos gustarle a todo el mundo, pero las redes sociales son un entorno fértil para los insultos o las críticas injustificadas. ¿Alguno de vosotros se ha encontrado en alguna situación en la que le hayan hecho un comentario en las redes sociales que les haya hecho mucho daño? A mí me gustaría confesar que yo, en estas edades tan malas, yo hice mucho daño a un amigo mío, que ahora mismo es mi mejor amigo, pero yo le hice muchísimo daño porque unos amigos decidimos que nos apetecía hacer daño y entonces pues empezamos a insultarle, ya ni me acuerdo de por qué, por la red social Hangouts. O sea, no hay cosa que me duela más que la cobardía que veo en ese Juan de 12 años de tío, es que estás detrás de una pantalla, o sea, ¿se puede ser más imbécil? ¿Y a ti qué crees que es lo que te llevó a actuar de esa forma? ¿Crees que fue que estabas en contacto con alguna persona, con algún amigo, que era alguien que era tóxico para ti o qué te llevó? Fue un momento en el que yo tenía muchas inseguridades y creo que es un poco la solución a las preguntas que hacen Rita y Andrea de es que no entiendo por qué me hicieron tanto daño. Entonces, falta de autoestima, pero en la otra persona. Sí he sido tóxico con personas cuando era en época primaria y una vez lo fueron conmigo ya empecé un poquito a reflexionar, pedí perdón, que creo que es algo vital, pero sí lo he sido y es algo que cualquier persona con un poquito de conciencia sobre su propia actitud puede reflexionar y es algo que va a cargar el resto de su vida. Una anécdota fue una vez una amiga mía y yo nos hicimos un perfil de Instagram y yo me acuerdo que esa tarde había salido con unas amigas y no estaba viendo los comentarios ni nada y luego de repente ella me dijo, he borrado un comentario que iba hacia ti que era negativo, pero yo sabía que te iba a afectar, así que lo he borrado, pero no te voy a decir lo que ponía. Y me dijo, no, es que todo el mundo está diciendo que le encanta lo que haces, etc. Tú sigue haciéndolo, si te lo pasas bien, seguimos con esto adelante y ya está. Y entonces, pues, yo me quedo con eso. Todos sabemos que en la pantalla al final se esconden muchas cosas o solo se enseñan las que interesan, mientras que cuando estás en persona, al menos hay cosas que no se pueden esconder. Subo mucho contenido a las redes sociales, no voy a engañar a nadie. Subo más de 5 veces al día, probablemente es una cifra adecuada. Y pasa a diario que en cualquier rato libre me meto a ver solicitudes de mensajes o leer comentarios en cualquier vídeo y yo te puedo asegurar que 1 de cada 10 va a ser siempre negativo. En cuanto veo un comentario de alguien que dice, no me ha hecho gracia, ¿verdad? Es que no hago gracia, tío. Quizá lo que mañana ya no subo decíamos, vídeos. de un comentario negativo Sí. y flasca. Ya está, ya mañana no voy a subir los vídeos igual que los he subido hoy. Entonces, yo intento, por eso evito mis comentarios y mis mensajes directos, cuanto más mejor. El mal uso de las redes sociales a mí me afecta muchísimo. Si dependes puramente del contenido que creas y del feedback que eso te produce a ti, yo creo que puedes acabar muy mal. En este tema yo solo quiero deciros que no olvidéis algo, que además ya se ha mencionado. Cuidamos nuestra imagen como si estuviéramos interpretando un papel, ¿no? Como si estuviéramos haciendo teatro y quisiéramos vender algo a los demás, pero es todavía más importante cuidar nuestra verdadera esencia para poder vivir siendo coherentes con nosotros mismos. Ahora quiero presentaros a Pilar Jericó. Ella es escritora y divulgadora y me encantaría que escuchéis una historia muy bonita que os quiere compartir. Edison nació en 1847 en Ohio, pero a la edad de 7 años, él fue trasladado junto con toda su familia, se fueron a Michigan, una ciudad muy fría. Entró en el colegio público, pero tan solo estuvo 12 semanas, porque al cabo de esas 12 semanas, el pequeño Thomas llegó a casa con una cartita que le dijeron en el colegio que solo se lo podía dar a su madre, que solo lo podía leer ella. La señora Edison abrió la carta y la leyó. Y comenzó a llorar. ¿Qué pasa, mamá? ¿Qué pasa? Ella se recompuso y le dijo, Thomas,
¿Sabes lo que escribe la carta? Lo que dicen, que eres un genio y que ya la colegio no te puede enseñar más, que tengo que enseñarte yo. E empezó a ser ella, la madre, la propia profesora. Así, poco a poco, hasta que Thomas, a los 11 años, devoraba la literatura, leía libros y leía libros. A los 12 ya empezó a emprender sus primeros caminos en pequeños proyectos, así poco a poco, hasta que ya empezó con la vida de ser un inventor. Bueno, a la edad de 24 años, la madre de Edison murió. Y Thomas, junto con sus hermanos, recogió las cosas y encontró aquel pedacito de carta que le había llevado cuando él era pequeño del colegio. Cuando abrió la carta, Thomas fue quien lloró. Porque la carta no decía lo que su madre le había dicho. La carta decía, Thomas es un niño enfermo mentalmente. No le permitimos que vuelva al colegio. Ese es el coraje de poder ver más allá de las etiquetas. Darnos cuenta que a veces tenemos conflictos, dificultades, pero en la medida en que cada uno de nosotros podamos conectar con la grandeza, podamos conectar con nuestra vulnerabilidad, aprendamos a perdonarnos, en ese momento estaremos despertando la grandeza en nosotros. Y este es el gran camino de la educación. Educar el corazón para despertar la grandeza. Madre mía, tengo los pelos de punta. Qué bonita, ¿verdad? Sí. Qué heavy. La historia de Edison resume muchas de las cosas que hemos estado hablando hoy y que nunca deberíamos olvidar. Estaréis de acuerdo en que si al pequeño Thomas le hubieran dicho una y otra vez que no servía y que nunca llegaría a ninguna parte, porque era un enfermo mental, probablemente así habría sido. Él ni siquiera lo habría intentado. Pero la forma de tratarle y de creer en él que tenía su madre es lo que le permitió llegar hasta lo más alto. Y así funciona siempre. Y esto no va solo de padres e hijos, se puede aplicar a cualquier relación con los compañeros, los de la universidad, los del instituto, de nuestros profesores, con nuestros amigos, con nuestras parejas y, cómo no, en la relación con nosotros mismos. Todos somos vulnerables, todos tenemos inseguridades, todos tenemos miedos, todos. Aceptemos eso como parte de la vida. Tratemos bien a los demás y tratémonos bien a nosotros mismos. Es la mejor manera de tener una buena autoestima. El psicoterapeuta Nathaniel Branden, uno de los padres de la psicología de la autoestima, decía que hay varios elementos que nos ayudan a fortalecer nuestra autoestima. Yo los resumo en 3. El primero es conocernos, ser conscientes de cómo somos, de cómo nos vemos y de cómo nos tratamos a nosotros mismos. El segundo es entender de dónde venimos, qué vivencias son las que nos han convertido en la persona que somos hoy. Y el tercero es definir hacia dónde queremos dirigirnos, tener clara cuál es nuestra meta para poder construir el camino que nos lleve hasta allí. Decía el neurólogo, psiquiatra y superviviente del Holocausto, Viktor Frankl, que cuando creas que nada puedes cambiar, recuerda que siempre puedes cambiarte a ti mismo. Me ha encantado compartir este programa con vosotros y descubrir juntos la importancia que tiene la autoestima en vuestras vidas. Muchas gracias a todos, cuidaros mucho y sobre todo, cuidaros bien. Ay, gracias a ti. Gracias. Me voy a emocionar.